que el Señor nos da para que nosotros como cristianos podamos mostrar la diferencia con respecto a aquellos que no confiesan nuestra fe. ¿Ya? Vamos a orar. Señor, que tu Espíritu Santo y tu palabra sea la guía en esta noche una vez más, que sea de bendición nuestro encuentro y que haya sido de bendición también la lección estudiada. Nos encomendamos a ti, danos la claridad que necesitamos para aprender algo más de lo que tú tienes preparado para nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, lección 7. Hace una axiología para la educación cristiana. Vamos a ver la respuesta al cuestionario. Todos hicimos la respuesta, las preguntas. Y la pregunta 1 dice, los valores están totalmente fundidos con los hechos y las cosas creadas. ¿Verdadero, falso, La reunión se falso está o grabando, verdadero? dice. Verdadero. 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 No sé, Amén. no habla. ¿Alguien tiene Verdadero. sonido, ruido? Ahí sí. Verdadero. Verdadero, perfecto. O sea, no hay nada que no esté bajo la mirada soberana de Dios. Todos los valores están totalmente fundidos con los hechos y las cosas creadas. Bien, 2. La ética cristiana es heterónoma. Parece que la palabra no está bien ahí. Heteronomía, dice. ¿Ya? Es heterónoma. Et- Heterónoma. ya. La palabra es heterónoma. Bien, bien. ¿Verdadero o falso? ¿La ética cristiana es heterónoma, verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Es verdadero. Perfecto. Verdadero. 3. Heterónoma. Heterónoma cristianismo. significa que depende de Dios o que tiene que ver con absolutamente con Dios. Correcto, correcto. Ya. Perfecto. 3. El cristianismo bíblico es la única religión que puede inculcar un sentido de responsabilidad real en el hombre. Verdadero. 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 4. La clarificación de valores es un ejemplo de relativismo. La clarificación de Verdadero. valores es un ejemplo de relativismo. Yo no entendí mucho esa pregunta, pastor. Yo puse que falso, pero la verdad que no la entendí. A ver, Se refiere al relativismo humano en cuanto a los valores que hay. Claro, y en ese sentido sería falso, po. Claro, se supone que sería falso. ¿Cómo dice, no? Por eso profesor, La clarificación de los valores. La clarificación es cuando tú eliges tú mismo tus valores, no estás dependiendo Claro. de Dios. por eso yo puse que era falso, po. No, Sí. porque la clarificación viene del relativismo. Por eso, y la Exacto. pregunta dice, ¿la clarificación de los de valores es un ejemplo del relativismo? Sí, po. Exacto, es un ejemplo. Es un ¿Verdad? ejemplo. Sí, O pues. sea, es verdadero. Sí, ya, yo me equivoqué. Verdadero. Ya. Es una afirmación. Gracias página por. 62, sí, página Es falso en el 62. otro sentido. Claro, Sí, sí. Si dijera absolutismo, sí. Ya, sería muchas verdadero. gracias. ¿Ya? Bien, pregunta 5. Desde el punto de vista de Dios, ¿lo que es bueno también es hermoso? Verdadero. Verdadero. Bien. Pregunta 6, bueno, número 6. La Ética. 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 ética trata acerca de los valores, acerca de lo correcto, lo incorrecto de las acciones y conductas humanas. Número 7. La Estética. Estética. tiene que ver con la belleza y la fealdad. 8.
Los valores que Dios ha establecido se basan en la... Naturaleza. Naturaleza de ese Naturaleza de carácter. su carácter. Correcto. 9. Cuando nos deleitamos en algo que nos parece estético, se debe a que vemos en ello algo de la... Gloria Gloria. de Dios. Perfecto. Y nuestra respuesta debe ser alabanza y adoración al Dios que creó todo hermoso. Bien, y la última, 10, la... Fealdad. Fealdad. Ya es un Fealdad. recordatorio del pecado y maldad en el mundo, cuando el mundo hermoso que Dios creó fue contaminado. Muy bien, excelente. Sí, la pregunta 4 era como para Para pensar. hacernosla, claro, para pensar. Al final dice en el sílabo, en la lección 7 hay una pregunta que dice, ¿qué diferencia ve en la educación secular y en la educación cristiana? ¿Alguien hizo algo con respecto a esa pregunta? Yo, pastor, ¿Qué diferencia ve en la educación secular y en la educación cristiana? yo, pastor, ¿Sí? Ya. escribí lo siguiente. Dice, a la luz de lo que he aprendido del curso, no habría tal diferencia. Sin embargo, se habla de ella en las instituciones educativas. Se podría decir que la diferencia radica en que la educación cristiana busca integrar la fe y la razón, la dimensión trascendente y la forma integral de la persona, en contraste con el enfoque más secularizado y utilitarista de la educación convencional. Esto plantea tantos desafíos como oportunidades únicas para la educación cristiana. Tremenda respuesta, Pastor. Muchas gracias. ¿Alguien quedó con ganas de responder la pregunta después de la No, respuesta del perdón, pastor? es que fue la reflexión que yo hice. Sí, perfecto. Por eso digo, está excelente, Pastor. Por eso. Gracias. Pero muy buena. Pero alguien, por eso digo, ¿alguien más quiere dar una definición, una respuesta? Porque en unas lecciones atrás hablábamos que lo secular y lo religioso de la perspectiva de Dios es uno, ¿cierto? Pero ahora cuando se habla de la educación, tenemos que reconocer que hay una educación secular y hay una educación religiosa. Bien. Por eso dice, ¿qué diferencia ve la educación secular y la educación cristiana? Yo tengo otra respuesta, ¿Ya? más sencilla para mí entenderla en realidad. Ujú. Yo hago las respuestas para yo poder entenderlo. La educación secular se basa en la suposición de que Dios no existe, o si hay un Dios, entonces ese Dios no tiene un impacto real o relevancia para la vida diaria. En definitiva, no es una educación que nos permita seguir adelante aferrándonos a algo claro. Y la educación cristiana, sin embargo, nos enseña que todas las cosas son hechas por Dios y Él es quien nos guía en todo momento, en todo ámbito de nuestras vidas. Dios nos acompañará siempre. Por ese motivo, tenemos de quien tomarnos de la mano con convicción y certeza. Amén. Perfecto. Bien, bien. Me gusta la respuesta. Sigan, por favor, los que hicieron la tarea y la pregunta esta, podrían responder también en sus trabajos qué diferencia ve, porque estamos hablando de la lección. Ya cuando uno estudia la lección, después se hace esta pregunta para ver qué pudimos sacar de la lección. Porque nos habla de la secularidad, nos habla de la educación cristiana, nos habla de los conflictos, ¿verdad? De la ética, de la moral, de lo relativo, etcétera. Por eso que la pregunta está bajo ese contexto. ¿Qué diferencia ve la educación secular y la educación cristiana? Los que estamos en la educación o los que estuvimos en la educación podríamos decir algo al respecto, ¿ya? Pastor. Un colegio, un colegio no cristiano, por ejemplo, un colegio secular. Claro. Pastor. ¿Cómo lo ve? A ver, Jonathan. Sí, eso quería agregar. La educación secular cada vez se aleja más de Dios, ya tiene un pensamiento mucho más humanista, eh, con inculcando ideologías a los estudiantes. Ni siquiera filosofías, porque si ocuparan un poco la filosofía, harían pensar a los estudiantes
Pero son filosofías, digamos, humanas, basadas en ideologías, y a Dios cada vez lo sacan más de las aulas. De hecho, las clases de religión que antes hacían clases de religión, ahora son clases valóricas más que todo, ¿ya? Han habido situaciones en que es prohibido hablar de la persona de Cristo, de Jesús, ¿ya? A tal extremo que eh, no lo permiten. Eh, pero yo creo que algunos se dan cuenta de la necesidad que hay de poder compartir valores morales objetivos de acuerdo a lo que Dios eh, nos entrega a través de la Escritura. ¿Ya? Por darle un ejemplo, donde trabajo yo, la directora es cristiana. La directora es miembro de una iglesia metodista o pentecostal de la JBH. Pero ella permite un poco, y varios colegas son cristianos, algunos de la iglesia wesleyana, y aportan un poco en este sentido, pero el sistema educativo, a través del Ministerio de Educación, es laico, ¿ya? Y está basado y tiene, eh, de alguna manera, tiene objetivos políticos también para poder, ideológicos para impartir. Yo creo que uno inteligentemente, si tiene la oportunidad de poder entregar y relacionar, a mí me ha servido harto el tema de la filosofía cristiana porque lo he podido relacionar y traslapar a los estudiantes que puedan concientizar y puedan relacionar términos filosóficos con el cristianismo o con el teísmo, empezando por eso, para no ser tan invasivo. Y, y bueno, no todos creen en la veracidad de la escritura, pero sí son creyentes. Pero eso, o sea, yo creo que es una fortaleza ahora tener este estudio. A mí me ha ayudado un montón para entender hartas cosas, poder relacionarlas de forma lógica y con sentido común a través de la filosofía, ¿ya? Que es lo que aceptan, primeramente. La gente que no es creyente acepta eso y cuando ven que tiene sentido y razonamiento lógico, la palabra de Dios, Dios mismo, y uno puede dar un argumento objetivo con respecto a eso, eh, no con una fe ciega, como algunos creen, es mucho más aceptable. Gracias, gracias, Jonathan. Excelente. Quizás agregando un poquito a lo que han dicho, y quizás alguien más quiere dar su propia respuesta, sería bueno escuchar. Y bueno, decir que la diferencia, y ya como conclusión muy pequeña, sí, que se ve en la educación secular y en la educación cristiana en el día de hoy, es que la educación secular es relativista en el aspecto ético-moral, es muy relativista, hasta permisiva en muchos aspectos. Es posmoderna, se basa más bien en la razón que en la fe. Entonces, hay una diferencia con respecto a la educación cristiana. Por ejemplo, la educación secular, se habla de la fe, se habla de Dios, se habla de las creencias, pero todo ello en un aspecto individualista. Se busca la verdad, pero cada persona tiene su propia verdad. No hay una verdad absoluta. Entonces, claro, la educación secular está muy lejos de lo que nosotros como cristianos esperamos, porque la educación cristiana se centra en lo absoluto, es teocéntrica, se centra en Dios. Y esta educación cristiana no se tranza, es inmutable. Los cristianos no podemos cambiar nuestros principios y valores para darle el gusto a aquellas personas que no creen lo que nosotros creemos. Nosotros creemos en que Dios todo lo creó hermoso, bello, que debemos darle la gloria a Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos, y especialmente en la educación cristiana, en los colegios con mayor razón. ¿Ya? Entonces, claro, hay una gran diferencia. Y es ahí donde nosotros tenemos que apuntar como cristianos, a darle el cauce correcto a la enseñanza que nosotros hemos recibido y también queremos transmitir
como hijos de Dios. ¿Ya? Eso era nomás lo que quería dar un poquitito en la respuesta de hoy. Bueno, la lección nos habla de la axiología, que es el estudio de los valores y la moral, de lo que es bueno, entre paréntesis, ético, y lo que es bello, entre paréntesis, lo estético. ¿Ya? La axiología es el estudio de los valores y la moral, de lo que es bueno, en el sentido de ético, moral, y lo que es bello, en el sentido de lo que es estético. ¿Qué es lo que vimos en la lección que nosotros hicimos, la lección 7? ¿Ya? Y número 2, la relación de la axiología con la ontología. Todo lo que Dios creó está relacionado con los valores y la belleza. Todo lo que Dios hizo tiene significado y valor. Por eso que la axiología y la ontología son inseparables. ¿Ya? Los valores están totalmente fundidos con los hechos y las cosas creadas. No se pueden separar. Así que vamos al número 3, que tiene que ver con la ética. ¿Qué es la ética? Nosotros hablamos mucho de la ética, ¿ya? La ética de los profesores, la ética de los cristianos, la ética en el trabajo, la ética, en fin, la ética es universal y se usa para todo. Pero dentro del contexto de la lección que tuvimos, ¿cómo podríamos, de acuerdo a la lección que tuvimos, definir la ética? ¿Sí? ¿Alguien puede dar alguna definición de ética según el texto? Eh, yo por acá, la ética ¿Ya? trata sobre los valores, lo correcto e incorrecto de las acciones y conductas humanas. Ya. Ujú. La ética estudia las costumbres, los principios de las acciones humanas y lo que constituye el bien y el mal, y la ética es la ciencia de lo moral que busca determinar los valores y establecer normas para regular el comportamiento humano en la sociedad. Correcto, correcto. Tenemos que entender entonces que existe una ética personal, existe una ética interpersonal y también una ética social, que tiene que ver más que nada con la conducta valórica. La ética tiene que ver con los valores. Y en la lucha, y lamentablemente es lo que estamos viviendo como sociedad, una falta de ética en lo personal, en lo interpersonal y también en lo social. Y se han descubierto grandes estragos de, de, de tantos desastres económicos que han ocurrido en nuestro país y en el mundo, donde no hay ética, no hay ética, no hay valores, no hay principios. La gente actúa como bien les da la gana y sabiendo que hay una normativa conductual que es aplicable para todos, sin embargo, se pasan a llevar de una forma tan, pero tan fácil. Y ahí es donde uno como creyente reacciona. Y a veces la gente dice, bueno, si todos lo hacen, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Y caen en la misma trampa. Y si la ética tiene que ver con los valores cristianos, yo siempre hablo de principios y valores, porque los principios son dados por Dios y son universales. Pero encontramos también que los valores, desde la perspectiva divina, son universales también, pero se define valores como la práctica cultural. Cada cultura desarrolla sus propios valores. Hay valores que son distintos en el Asia, como en África, como en América, en fin, en los distintos continentes se aplican eh, las conductas valóricas de forma diferente.
Pero desde la perspectiva de la Biblia, nosotros encontramos que los principios y los valores cristianos son universales. Cuando se toma la escritura, no importa en el idioma, cuando se toma la escritura, el mensaje que nosotros sacamos de ella es el mismo mensaje en cualquier continente, en cualquier parte del mundo, es el mismo mensaje. Y los principios y los valores son exactamente los mismos y tienen que ser aplicados en la vida de los creyentes. Y ese es un desafío continuo, un desafío de la vida también, aplicar los principios y los valores en nuestras propias vidas, porque son dados de Dios, porque Dios nos lo ha entregado. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué podemos decir de cristianismo y ética? Cristianismo y ética. Ya dijimos que Dios por medio de su palabra define Que nuestros Dios, principios y nuestros valores, ¿cierto? No los definimos nosotros, sino Dios. Por lo tanto, cristianismo y ética, Bueno, según la perspectiva bíblica, los valores éticos son absolutos creados por Dios y deben guiar cada aspecto de la vida. exacto, exactamente, es cierto. También Podemos hablar, la ética y los valores deben ser un eje transversal, perdón, en la educación cristiana. Eso es importante. correcto, y podríamos decir también que forman parte de la realidad y de una verdad. Es importante también eso, que forman parte de la realidad, porque es una verdad de Dios. correcto. Podemos nosotros aceptar nuestra autonomía, mira lo que estoy diciendo para que me sigan. Podemos nosotros aceptar nuestra autonomía y crear nuestros propios normas y valores. Y nosotros no somos autónomos, ¿Ya? somos heteronomía, o sea, aceptamos los valores que Dios nos ha dado. Ujú. Pero la pregunta suya es si podemos, pero no se debe. Sí, la respuesta de nuestra hermana Aida es correcta y lo que está diciendo el pastor también es correcto, porque dice, podemos Pero no debemos. nosotros tener nuestra propia autonomía y determinar nuestras propias normas y valores. Sí, como dice el pastor, podemos, pero no Debe. debemos. Podemos, poder. Nosotros como creyentes, pero mirando desde el punto de vista secular, desde el punto de vista lejos de la fe, aparte de la fe, es lo que la gente practica. De alguna ¿Ya? manera intentan hacerlo, el movimiento ateo, de alguna manera intenta tener otra perspectiva valórica y más relativa, pero eso saben que provocaría un caos. O sea, se podría hacer, pero desestabilizaría todo lo que existe en la sociedad y provocaría caos. Ujú. Correcto. Los valores dados por Dios son absolutos e inmutables. ¿Ya? Podemos luchar entre nosotros, con nosotros mismos, con la sociedad, con todo lo que queramos, pero cuando nos presentamos delante de Dios, los principios y los valores dados por Dios son absolutos e inmutables. El que los quebranta asuma las consecuencias. Es Responsabilidad. claro, somos responsables. Claro, era la frase que usamos. Somos responsables de nuestros actos y tenemos que asumir las consecuencias de aquello, sea en bien o sea lo contrario, ¿cierto? La palabra de Dios nos dice cómo hemos de conducirnos para agradar a Dios. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos relacionamos con un grupo educativo en un colegio.
donde muchos no son cristianos o son católicos o tienen otras ideas filosóficas o religiosas, y estamos allí, nosotros no podemos quedar callados de lo que nosotros creemos y confesamos. Entonces es importante que aunque a lo mejor no vemos ética o valores en los que nos rodean, no por eso yo me voy a confundir siendo uno más. Yo tengo que marcar la diferencia. Tengo que marcar la diferencia. Y eso es lo que la gente también va a apreciar de nosotros, que somos consecuentes con lo que creemos y con lo que confesamos. Eso la gente lo valora, lo aprecia, ¿ya? Yo dejé de ser profesor y capellán ahora en febrero. Los profesores no tenían idea que yo ya no seguía en el colegio. Y comenzaron a escribirme en el WhatsApp y a preguntarme qué pasó, en fin, muchas cosas. Y bueno, yo jubilé, entonces la respuesta mía era que no, que ya jubilé, ya no sigo en el colegio como capellán diciendo clases, pero capellán, lo echamos de menos, los niños están llorando porque usted no está acá, venga a verlos. Y yo no he querido ir, la verdad es que no he querido ir todavía, voy a ir en el segundo semestre, pero ahora he querido pasar mi propio duelo y porque fueron 16 años en ese colegio y lo quise mucho. Y bueno, lo importante es que dejemos nosotros un buen testimonio en el lugar donde estamos, aunque hay mucha gente que no es creyente como nosotros, sin embargo, nosotros tenemos que dejar huellas en el lugar donde el Señor nos pone, ¿ya? En nuestra casa, en el colegio y en la iglesia. No se olviden nunca de lo que les digo. En nuestra casa, en el colegio y también en la iglesia, ¿ya? Ética y educación cristiana. No se puede ni se debe relativizar la moralidad. Lamentablemente, esto es pan de cada día. No se puede ni se debe relativizar la moralidad. ¿Ya? Como creyentes, nosotros tenemos muy claro, eso es lo que enseñamos porque es lo que vivimos. Es lo que enseñamos porque es lo que vivimos. ¿Ya? Sería muy triste que nosotros estemos hablando desde el púlpito acerca de la moralidad y que alguien levante la mano y diga, hey, ¿de qué está hablando? Si yo lo vi el otro día en tal parte. La consecuencia de lo que creemos y confesamos debe estar siempre a la vista y nosotros somos los portadores de ese mensaje a la vista, o sea, nuestra propia vida. No se puede ni se debe dar pie ni enseñar que cada persona puede escoger sus propios valores como bien le plazca. Los valores están definidos por Dios y son absolutos e inmutables. ¿Ya? No podemos pensar que porque los demás lo hacen es bueno. No es así. No porque los demás lo hacen es bueno. Y nosotros tenemos que sopesar por las escrituras, por lo que el Señor nos enseña, lo que es bueno y lo que es malo. ¿Ya? Es interesante notar que la era posmoderna ha llenado de un relativismo donde es imposible definir lo correcto, lo incorrecto. ¿Ya? Nosotros vemos, como decía el texto, vemos los niños, los jóvenes de hoy que están creciendo en una cultura que refleja la filosofía. Si te hace bien, hazlo. Y nosotros, por las escrituras, como en el Antiguo Testamento se le enseñaba a los padres, a los hijos, el camino de la fe, eso no ha cambiado, sigue vigente. Los padres le enseñan a los hijos el camino de la fe, le enseñan los valores, los principios, lo que es correcto, lo que no es correcto. ¿Ya? Aquí vemos, por ejemplo, algo que es relativo, circunstancial y personal, no permanente o universal, desde la perspectiva, y aquí habla sobre el aborto, el adulterio, la homosexualidad, etcétera. Hay tantas cosas que vivimos en nuestra sociedad donde
la ética cristiana no forma parte de ella, ¿ya? No forma parte de ella. Y ahí es donde nosotros como personas que confesamos una ética cristiana, damos a conocer los valores, los principios dados por Dios por medio de su palabra. Doy la palabra si alguien quiere hacer algún comentario al respecto. No, acá habla también de que las personas pueden escoger sus propios valores, y eso es algo que está pasando hoy en día, en la realidad. Su propia Ujú. forma de ver las cosas. eh, no importa los valores objetivos, sino que importa más cómo te sientes y de qué manera tú ves las cosas. Eso es lo que predomina. Es Sí, algo súper complejo porque deteriora la sociedad. No hay un... Pueden haber opiniones distintas en cuanto a distintas situaciones, pero en cuanto a normas, valores, ética, tiene que haber eh, una sola verdad y un estándar absoluto que regule todas las cosas. Si no, esto se transforma en un caos. es cierto, es Yo, cierto. Y esto, profesor, sí, quería añadir que, bueno, todo lo que se enseña en este siglo, digo, en este tiempo, es relativismo y se ha dejado los valores absolutos. Entonces, los valores absolutos radican en el decálogo, en la ley de Dios. Independientemente, transversalmente la historia siempre han estado permeados con la ley de Dios, con el decálogo. Incluso en Roma, incluso en la India, ¿me entiendes? Incluso en Arabia, siempre ha estado, pero ahora el decálogo, los 10 mandamientos, se ha puesto en duda y ha relativizado. Entonces, nosotros tenemos la, la enorme tarea de poder llevar a cabo la ley moral, como, obviamente, no como un requisito para salvación, sino como Un una forma estándar. de vida, un estándar de vida. Mm. correcto, correcto. Otra cosa más, Pastor, que es súper interesante e importante, que cuando uno conversa con alguien y tiene dos opciones, ¿es creyente o es ateo? Y cuando una persona quiere tener sus propios valores y su propia forma de ver la vida, necesariamente tiene que rechazar a Dios. Porque si uno los confronta por la lógica, porque Dios instauró en todas las personas y escribió en la tabla de los corazones del ser humano, digamos, la ley moral, o por sentido común, por lógica, por razonamiento, lo que son los valores, ¿ya? Entonces, nadie puede discutirlo, porque lo llevan en la conciencia, todos lo llevamos en la conciencia. Entonces, cuando uno los lleva a pensar en distintas situaciones en cuanto a valores que son totalmente objetivos, tienen que reconocerlo y tienen que, o sea, el estándar más alto tiene que ser Dios. O sea, necesariamente tienen que rechazar a Dios para poder tener una opinión relativa o subjetiva de las cosas. Amén, amén. Nosotros nunca debemos olvidarnos que la base de nuestra fe está sellada, está escrita y es la palabra de Dios. Y este entendimiento de la Sagrada Escritura para aplicarlo a nuestra vida, para que llegue a nuestra mente y a nuestro corazón y produzca fruto, es obra del Espíritu Santo por la fe en Cristo nuestro Señor. Es decir, esto armoniza lo que es nuestra confesión de fe. Nosotros creemos por gracia y misericordia que Dios nos dio a su Hijo Jesucristo, que nos selló con su Espíritu Santo, y su palabra es nuestro instructivo. Su palabra es la que determina lo absoluto e inmutable que son sus principios y sus valores. Mire, podrán pasar todas las generaciones y podamos conocer muchas cosas de la vida, pero la palabra sigue intacta y sigue afectando vida, tocando corazones,
transformando a las personas. Esa es yo diría, esa es la gracia que nos permite a nosotros hablar con autoridad. El cielo y la tierra pasarán, más mis palabras no pasarán. Entonces, esta enseñanza que muchas veces la transmitimos con nervio, con temor, con miedo, pensando qué va a decir el otro, a lo mejor me va a quedar callado, me va a dejar callado, no importa. Nosotros tenemos la unción del Espíritu y vamos a hablar con autoridad y con poder, no solamente porque transformó nuestra vida, aunque esto es lo más grande, es el milagro más grande que ha ocurrido, pero sabemos que cuando hablamos la verdad de Dios revelada en su palabra, esa palabra no vuelve vacía, llegará al corazón del que la escucha. Nosotros no estamos para defender la fe, nosotros estamos para proclamar esta fe en Cristo Jesús. Estamos para entregar a otros el mensaje que un día nos entregaron a nosotros. Y ahí yo relaciono con lo que tiene que ver con la educación cristiana, que debe ser una educación ética en el trato de los maestros con los alumnos, según lo que nos decía la lección. Los maestros no deben tener favoritismo con ningún estudiante. La palabra nos llama a no hacer acepción de personas. Debemos tratar a todos de manera igualitaria, ejercitando la justicia. Los maestros cristianos deben tratar a los estudiantes mediante una ética cristiana que refleje la naturaleza de Dios. ¿Ya? Es el mensaje que se nos entrega, ¿verdad? Bueno, uno, uno quisiera entregarle el cariño, el afecto, el amor a todos los estudiantes de una manera en que ellos puedan sentir que nosotros estamos a su lado cuando están pasando momentos difíciles, que cuentan con nosotros, ¿verdad? Pero eh, eh, uno tiene que aprender esto. Si vamos a usar la ética cristiana con los estudiantes, especialmente en los colegios, no hacer acepción de personas, no tener favoritismo, sino tratar a todos como todos importantes en el trabajo que hacemos y en el mensaje que queremos transmitirle, ¿ya? Y lo segundo, que tiene que ver con la estética. Yo decía, la estética tiene que ver con la belleza, valorar la belleza, el arte, ¿ya? La belleza del ser humano creado a imagen de Dios. Y también se atreve a dar un juicio sobre la fealdad. Es decir, la estética tiene que ver con la belleza y con la fealdad, no apuntando al ser humano solamente, en el sentido general, tiene que ver con todo, porque la belleza es como Dios nos creó, pero la fealdad tiene que ver lo que causó el pecado en la naturaleza y en el ser humano. ¿Ya? Yo los veo a todos bellos y a todos bellas. ¿Ya? Para mí son todas bellas y son todos bellos. No veo la fealdad porque tendría que ver el corazón. Y como no veo los corazones, cada uno sabemos, ¿cierto? Quiénes somos y cuáles son nuestras luchas cotidianas. Pero la estética, ¿cómo podríamos definir lo que es estética? ¿Algunas consideraciones con respecto a la estética? Bueno, pastor, yo estudié licenciatura en arte y yo tuve ramos de estética y ética Ya, qué eh, bueno. en la Universidad de Chile y se veían en forma secular, pues. Entonces, la estética y la ética eh, eran justamente son valores de la axiología Ujú. y, y que componen y encierran toda la vida. Toda la vida se compone de estética y de ética. Vale decir que, por ejemplo, si algo es bueno, éticamente también tiene que ser bueno. Entonces, la estética con la ética van de la mano, porque la estética es la belleza, ¿cierto? Y recién te hablaba de la fealdad, que también
también filosóficamente se entiende y ontológicamente se entiende la fealdad como la ausencia de belleza, pero nosotros sabemos que bíblicamente es el pecado. Entonces, el tema es que en el mundo, porque estoy hablando de la concepción del mundo, la estética incluso puede, puede tocar eh, la, puede tocar el pecado, eh, eh, e incluso es tan subjetiva la estética desde el punto de vista no cristiano que incluso le llaman, como dice Isaías, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces, es importante que la estética y la ética sean absolutamente del campo de lo absoluto, del campo cristiano. Porque del otro campo, por ejemplo, yo tenía compañeros que ellos pintaban, qué sé yo, qué sé yo, eh, algo de muerte y lo encontraban bonito. ¿Me explico? Ujú. Y, si yo por esos años hacíamos instalaciones, instalaciones qué sé yo, que eran raras, que eran abstractas, y que era un manchón de pintura, y uno decía, eso es estético, eso es bello, eso es bonito, pero eso no es bonito, que es subjetivo. Entonces, para mí, que yo ahora soy cristiano, valoro mucho la estética y la belleza dentro de lo absoluto de Dios. Amén. Gracias, pastor. Sí, cuando uno ve cuadros de personas que han hecho dibujos en los murales, en los muros, bueno, en Valparaíso, uno en vez de ver belleza, uno ve fealdad Claro. en los dibujos que hay ahí, ¿ya? Y El, aún sin, más, son, sin- son dibujos sin ir más inmorales, lejos, sin ir más lejos, el mural de la Mon Laferte. ¿ya? Claro, ¿ya? Llegan a ser algunos murales inmorales, ¿ya? De estético o de belleza, nada, de ética o de valor, nada. Entonces, claro, uno dice, sí, pues así está la sociedad en el día de hoy, como dice usted, que a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno, ¿ya? Se habla de las percepciones de la belleza de las mujeres en nuestros continentes, especialmente en África. Bueno, y en el día de hoy en nuestro país hablan de los tatuajes, de los piercing, de las escarificaciones, de esas marcas que se hacen en el cuerpo, ¿cierto? Que quedan el diseño en el cuerpo marcado allí cuando se sacan, especialmente los hombres, su camisa y se ve lo que se hicieron. Se ve mucho las pandillas si no me equivoco, en Ecuador, En El Salvador. En El Salvador, ya, esa cárcel donde hay cientos de miles de presos y cada uno tiene tatuada su cara, su cabeza, su cuerpo. Terrible, eh, terrible ver belleza ahí, no se puede ver belleza, no hay estética, no se ve algo como para decir que lindo, al contrario, de Pero, asusto, pero hay una fealdad allí. Pastor, ¿me permite? Ujú. Eh, claro, eso es para nosotros lo encontramos feo, nosotros lo encontramos terrible, pero para ellos, según su estándar, es bueno, es bello, es lindo. Es como un símbolo de fuerza. No sé si me entiende. Va a Ujú. depender, en este caso, del punto de vista. Correcto, correcto. Yo entiendo eso y es verdad que yo lo saqué a colación solamente porque desde la mirada nuestra, desde la mirada de la fe, desde la mirada de la estética cristiana, no podemos llamar a eso bueno, ¿ya? O sea, bajo nuestra mirada. Ellos, por supuesto, como dice usted, lo consideran de una forma distinta, de un valor, de un estatus, de un lugar preeminente, no sé. Pero para nosotros, todo aquello que atente con la belleza con la cual Dios nos creó, es fealdad,
la verdad. No, aquí podríamos hablar de, bueno, los que hacen tatuajes, los que se hacen piercing y todo lo demás. Cada uno considera a sí mismo, por eso que digo a veces esos valores del relativismo, donde cada uno escoge cuáles son sus normas y valores, no concuerda con nosotros y con la fe, no concuerda. ¿Ya? Entonces uno siempre está apuntando a buscar lo mejor. De decirle a cada uno la belleza que tiene por el hecho de ser creación de Dios, lo hermoso y la hermosa que es la creación, el ser humano, los niños, la belleza de los niños, la belleza de los adolescentes, de los jóvenes, de los adultos, cómo, cómo Dios nos ama así como nos creó. Y tenemos que resaltar el valor humano desde la perspectiva de la fe, que somos personas que somos tesoros, tesoros para el Señor. Somos lo más querido y lo más preciado. Yo conversaba con mi esposa y le decía, mira, el ser humano como ser humano, como ser humano, como organismo, como cuerpo, es perfecto. Dios nos creó con una perfección increíble. Cómo cada miembro del cuerpo funciona de forma perfecta. Y cómo este cuerpo perfecto fue contaminado por el pecado. Y como consecuencia vienen las enfermedades. Ya, el deterioro del cuerpo, el deterioro humano, al punto que llegamos a la muerte. ¿Por qué? Porque Pastor, dice la pero Escritura que Dios todo lo creó hermoso. ¿Sí? no, yo iba a decir también ahí entra en lo que usted acaba de decir, que Dios nos creó hermoso y perfecto, ahí también entra la, el cuidado al ser nosotros templo del Espíritu Santo, entra también la mayordomía y la disciplina que debemos tener, ¿no es cierto? Correcto, correcto. Y también con respecto al cuidado de la naturaleza, ¿ya? De la creación de Dios, ¿ya? Pastor, Sí, disculpe una consulta, así como para llevarlo a la práctica, o viendo los años de experiencia que ha tenido como profesor. ¿Qué se hace, por ejemplo, con los alumnos que son cristianos, pero que también quieren hacerse tatuajes, quieren usar piercing para ser aceptados dentro de su entorno? Porque muchos chicos, en vez de ser luz, como digamos, o dicen ustedes son muy rígidos, esa es una cultura antigua, tenemos que adaptarnos a lo moderno. Yo también quiero tatuaje, yo también quiero piercing. cuando, cuando Dios opera en los corazones de las personas, Él nos va formando cada día más y más como Él quiere que seamos. A veces nosotros tratamos de dar nuestra propia opinión, casi hasta imposición, pero si Dios nos hace la obra en el corazón de la persona, nada que nosotros digamos va a hacerle cambiar su propia opinión. Y yo les digo o les decía a los chicos, mira, yo voy a dar mi percepción de lo que yo pienso y lo que yo creo, pero eso es lo que yo pienso y lo que yo creo, no es una imposición, porque cada uno al final tomará su propia decisión, ¿ya? Entonces yo, justamente como decía mi hermana Luz, yo le hago ver a ellos los pros y los contras de todas las cosas que están aconteciendo, no solamente en los tatuajes, sino también en la moral, en la sexualidad, en el aborto, en las drogas, en los problemas de identidad, etcétera. Entonces uno entrega la información, pero es una información que, que esperamos llegue al corazón para que las personas puedan tomar decisiones. Al final, cada uno toma su propia decisión, pero si el Señor, como digo, no toca corazones, no transforma la vida, no habla a ese corazón que está con estas dudas de su propia identidad, yo diría que es algo mucho más grande, porque los niños o las personas, especialmente los adolescentes, los jóvenes que se tatúan, es porque les falta una identidad, les falta algo que sea
un sólido a su vida que le permita tener una conducta, una actitud distinta, porque tiene una normativa educacional que se entregó desde las bases. Y cuando eso no hay, entonces ellos buscan su propia identidad y la siguen. Eso tiene que ver también con las distintas, estos grupos de jóvenes que se identifican con famosos, ¿verdad? Y siguen su propia forma de ser, de vestir, de vivir, etcétera. Entonces, lo que uno hace es entregar la información significativa, pero cada uno al final tomará su propia decisión. ¿Ya? Pastor, pero ahí tendría que ser siempre, como dice usted, la opinión suya como maestro, y que decir como profesor y como pastor o como maestro bíblico, por decirlo, pero obviamente siempre basado en la palabra de Dios, porque Correcto, la visión tiene que ser eso. Pero es correcto. muy complejo, de acuerdo a la pregunta que hace la hermana, de acuerdo a las edades que a veces nosotros, el Señor nos atrae con sus cuerdas de amor en sus caminos y la edad que a veces llegamos al conocimiento de Dios, entre comillas, y que tienen nuestros hijos, porque yo lo viví un poco con mis hijos mayores, pues. Es decir, Ya, yo creo que también ya uno no traía esa base, después llega a las iglesias y a veces la iglesia se dice que se predica todo el consejo, o debería predicarse todo el consejo bíblico, ¿cierto? Pero hay muchas cosas que a veces faltan y que uno ignora. A veces, cómo confrontar no sé, una enfermedad crónica, cómo educación cívica, que no tampoco se ve mucho. No sé si me explico. Entonces, perfecto. ¿cómo confrontar, no sé, pues, eh, yo tuve un caso con mi hijo, que una enfermedad compleja, una enfermedad crónica que tiene para siempre, y una enfermedad muy compleja, muy discriminativa también. Entonces, yo no sabía cómo confrontar ese problema. Y de hecho tuve que concurrir mucho a escuchar, por ejemplo, a un pastor que es chileno, que es muy reconocido, que habla mucho de la familia, que es el pastor Ormachea, y, y aprender mucho de sus prédicas y todo eso para saber un poco más, porque no sabía cómo confrontar eso, no estaba preparado Correcto, yo para confrontar ese tipo de cosas. Entonces igual correcto. es complejo, Sí, muchas sí, veces. no, correcto. Una respuesta no da la solución, pero mire, ¿sabe? Hay algo interesante. Cuando hay hechos consumados, cuando nosotros conocemos a jóvenes, señoritas, cuando conocemos a personas que tienen sus propios tatuajes o sus piercings, cuando hay hechos consumados, lo único que uno como cristiano tiene que hacer es querer, es abrazar y mostrar el amor cristiano, ¿ya? Y una vez que estas personas abrazan la fe, uno puede eh, enseñar, discipular, entregar la palabra, porque yo lo único que puedo decirle es que el Espíritu Santo y la palabra tienen el poder para transformar la vida. No lo tengo yo, por más que hable, Amén. ¿ya? Yo llevo 16 años como pastor de una iglesia donde le digo al hermano, hermano, es necesario reunirnos, hermano, tenemos que tener comunión, hermanos, tienen que asistir a la iglesia, pero no he conseguido que todos los hermanos a los cuales le he hablado asistan a la iglesia con regularidad. Y no por eso los desprecio, los dejo a un lado, los amo igual, Claro. pero si el Ujú. Señor no toca ese corazón y que vea él o ella la necesidad de estar juntos como hermanos para compartir la fe, yo nada puedo hacer. Entonces, hay cosas que solamente son obra de Dios, Mm. ¿ya? Pero ahí estamos nosotros, cuando ya son hechos consumados, hay que abrazar. Cuando una niña joven dice, estoy embarazada, entonces uno tiene dos opciones, rechazo o amarla. Y mi pregunta es, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús? Jesús la Amar, rechazaría y me recuerda a la amar. mujer samaritana, a la mujer adúltera, Adúltera. ¿me entiendes? Sí. Entonces, claro, amar, El amor sobre cubre hechos el consumados, amor cubre multitud de pecados. exacto, sobre hechos consumados uno tiene que amar. No está de acuerdo con lo que pasó, pero no por eso uno los va a dejar de lado, porque son en esos Condenar. momentos donde necesitan más ayuda, necesitan que se le apoye, que se le haga ver, ¿verdad? Que aún así el Señor le sigue amando, ¿ya? Y Pastor, así se ve con tantas otras cosas. Hermanita, doy la palabra, Anita. eh,
No, contarles que hace años atrás, en un congreso de jóvenes que tuvimos también en Paine, nos llamó mucho la atención porque justamente andaba un joven que tenía muchos tatuajes, y llamó mucho la atención. Y una de mis hijas conversó mucho con él y, y le preguntó acerca de los tatuajes y todo eso. Y él, su respuesta fue de que cada tatuaje de eso le recordaba un sufrimiento. Y en ese congreso el chico aceptó al Señor, me acuerdo, aceptó al Señor pero era como que yo creo que todos, y me incluyo, oh, un chico y está lleno de tatuajes, ¿ah? Pero como dicen ustedes, que sea ahí donde uno no tiene que caer en el, ¿cómo se puede decir? No sé si juzgar o al hablar, sino Prejuicio y que todo lo juicio. contrario, es eso, omitir un juicio, eh, sino que abrazarlo, incluirlo, hacerlo sentir que Mm. cuánto lo ama Dios, así y todo cuánto lo ama Dios. Entonces, porque él decía, le explicaba a la hija, no sé, este tatuaje justo me pasó esto, qué sé yo, y él se tatuó por esa situación. Entonces, son cosas que uno no entiende porque muchas veces, ay, estos son más rebeldes o estos son, Exacto, no sé, exacto. drogadictos y todo eso, Mm. pero hay un trasfondo, que sea, hay una dolencia, una vivencia, pero lo Trauma. más hermoso que él estaba en ese momento ahí y escuchando de la palabra del Señor. Amén, amén. Así que eso fue bonito. Sí, sí, bonito. Bueno, todos estos testimonios y todas estas conversaciones nos sirven, ¿saben ustedes? Yo aprendo mucho también, porque uno Ujú. no lo sabe todo, jamás lo va a saber todo, pero en este aprendizaje y en esta conversación uno se enriquece. Increíble cómo uno se Amén. enriquece, ¿ya? Estoy de Por acuerdo. eso, queridos hermanos y hermanas, lo que usted y yo no podemos hacer, el Señor lo puede hacer, ¿ya? Hay cosas que son irreversibles, pero para nosotros, no para Dios, ¿ya? Por lo Amén. tanto, vamos a encontrarnos con personas quizás con muchas situaciones, tenemos que abrazarlo y después cuando le abracemos, le mostremos el amor cristiano, como decía mi hermana Anita, se van a abrir y nos van a compartir cuáles son sus alegrías, sus penas, sus dolores, sus tristezas. Y ahí Amén. vamos a entender, ¿ya? Vamos a entender. Hermana Pierina.